experiencias. Muchas gracias. La licenciada Rocío Cos Garduño, maestra, es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, psicoanalista, y cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública y en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Se ha dedicado a la intervención con víctimas de delito y de eventos violentos de alto impacto, así como al trabajo con grupos vulnerables en contextos comunitarios. Ha diseñado e implementado programas de prevención y atención a la violencia con enfoque de género y derechos humanos, así como procesos encaminados al resarcimiento del tejido social desde la justicia restaurativa. En años recientes, ha realizado investigación sobre grupos vulnerables dirigida a legisladores con el fin de contribuir a la generación de políticas públicas. Actualmente, colabora como académica de tiempo completo en la Dirección de Acción y Formación Social de la Universidad Iberoamericana, coordinando proyectos de inmersión social de alumnos de licenciatura, así como prácticas académicas sociales. Por varios años ha impartido clases en el Departamento de Psicología y Servicio Social en dicha universidad. Dejo con ustedes a la maestra Rocío Cos Garduño. Excelente día, maestra. Muchas gracias. De nuevo, mi agradecimiento por la invitación. La verdad, para mí es un honor poder compartir y dialogar y generar estos espacios de reflexión y gustosa de poder compartir. Voy a mostrarles una presentación que preparé un poco, Bernardo, y lo que decía la invitación. La idea un poco es compartir algunas ideas de aquí a las 12 y a las 12 poder abrir un espacio de comentarios, dudas, preguntas, etcétera, para que podamos generar un diálogo. De todas formas, yo estoy pendiente aquí en la pantalla con los participantes. Si alguien quisiera hacer una intervención, si gusta levantarme la mano, perfecto, para darle la palabra. Entonces, déjenme ver esta cuestión técnica. Aquí está. Perfecto. Listo. Pues un poco el tema que estaremos abordando el día de hoy tiene que ver con la resiliencia y el tejido social, que son dos conceptos que a mí me parece que van muy vinculados y bueno, pensándolos un poco en este contexto que estamos atravesando de la contingencia, y también les voy a compartir un poco una experiencia que tuvimos a nivel comunitario. Entonces, digamos, un poco como para situarnos en un eje y en un marco común, ¿qué entendemos por tejido social? Y pues bueno, un poco tiene que ver, a ver, déjenme mover, ya, listo. El contexto en el que vivimos pues está provocando, y todos lo hemos experimentado de cerca, un proceso de alguna manera de fractura social que está llevando a la desvinculación social y existencial. Digamos, la tecnología ha sido nuestra gran aliada, pero de alguna manera, digamos, este espacio o este tiempo de confinamiento sí ha tenido efectos que entiendo que ustedes ya los han abordado en las charlas anteriores, sobre todo en la pasada, que tiene que ver como con la salud mental, pero bueno, vemos que hay un efecto de este espacio de confinamiento y bueno, ha conducido a una desconexión comunitaria caracterizada por la pérdida, muchas de las veces, de sentido de vida, de desvinculación con el entorno y la pérdida de la memoria resiliente, lo cual conduce al aislamiento y o a la agresividad, ¿no? O sea, sí vemos que hoy en día, y me voy a referir, digamos, a este contexto o a esta situación particular que estamos hablando del confinamiento, pero también, digamos, por la situación social que estamos atravesando de violencia generalizada en nuestro país, que de alguna manera los medios se han centrado obviamente en el asunto de la pandemia, pero vemos que paralelamente sigue habiendo como toda una dinámica y una inercia en la cual ya estábamos inmersos, que ha seguido su curso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, y ustedes seguramente lo están viendo, cómo ha aumentado los casos de violencia doméstica, etcétera. Entonces, bueno, un poco como en esos dos ejes me voy a referir, pero sí vemos que hay estos efectos, ¿no? Entonces, el tejido social tiene que ver con esta configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen dos cosas muy importantes: la cohesión y la reproducción de la vida social.
que vida social entendemos, o sea, puede ser tan variada, pero de alguna manera tiene que ver, y ahorita lo vamos a ir viendo con qué elementos, pero tiene que ver con la generación de vínculos, de acuerdos, de beneficios, de cuidado, de leyes, ¿no? Entonces, bueno, se trata de relaciones entre personas e instituciones expresadas en la organización social. De pronto hay veces que pensamos el tejido social solo en un nivel de individuos, pero vemos que, y vamos a ver, que tiene distintos niveles donde las instituciones y, bueno, sobre todo, digamos, el cuerpo y el aparato de gobierno forma una parte sustantiva. ¿Cómo le hago para adelante a esto? Perdón, ¿eh? Listo. Entonces, las configuraciones del tejido social, yo les decía, tienen 3 niveles. Una tiene que ver con las configuraciones o los configurantes comunitarios que están fundamentalmente dados por los vínculos afectivos que existen entre las personas. Son estas relaciones de cuidado y confianza que hacen posible la vida en común, ¿no? O sea, son seres, digamos, entre seres humanos, pero también con el entorno. Entonces ahí hay una parte afectiva, ¿no? De experiencia con los otros y un sentido de pertenencia. Ese es como el primer nivel, el configurante comunitario. Luego viene un configurante institucional que tiene que ver con los acuerdos, es decir, son una organización social que construye un grupo de personas para vivir juntos y es la expresión del tejido social de una localidad. No estamos pensando en colonias, barrios, inclusive municipios, donde pues, hay todo un cuerpo de normas y tal, y de instituciones que lo rigen y que todas apuntan, digamos, al bien común. Y finalmente, el último nivel tiene que ver con los configurantes estructurales, que son los referentes de sentido y pertenencia desde los cuales se construyen las relaciones con el entorno. Es decir, son todas estas construcciones ideológicas, culturales, que le dan sentido a nuestra relación entre las personas, pero también con el entorno. Y bueno, digamos, hay eventos, ahorita yo les decía, digamos, el tema del COVID, que pues al final es lo que nos convoca y que nos tiene a muchos en la reflexión, pero también, digamos, en una reflexión teórica, pero también una reflexión permanente, digamos, de vida, de estar transitando por una situación inédita, pero hay eventos que irrumpen en el tejido social, o sea, normalmente van operando y pueden ser, yo les decía, desde esto del COVID o algún evento violento o inclusive un desastre natural, ¿no? Como los terremotos quizá del 2017, en fin, o sea, hay ciertos eventos que irrumpen y esto provocan distintos efectos, que es un poco lo que les quiero compartir, ¿no? Generalmente o siempre se produce un daño y un daño ese puede ser tan amplio como se quiera ver. O sea, uno podría decir, oye, no, pero ahorita el COVID a mí directamente no me está produciendo un daño. Pues a lo mejor no es un daño ni físico, a lo mejor económico, ya empezamos a percibir ciertos impactos, pero es de alguna manera aquí lo interesante, lo importante es decir que conlleva una pérdida. De alguna manera esta experiencia del confinamiento nos ha llevado a perder desde cuestiones de movilidad, ¿no? Al principio, no sé si a ustedes les pasó, pero de pronto los primeros meses que uno pensaba, bueno, va a ser un mes, van a ser 3 semanas, luego, bueno, 2 meses y tal, empezaban a aparecer las cuestiones de la pérdida desde ya no puedo ir al trabajo o a mi lugar de trabajo, ya no puedo hacer lo que antes hacía, si tienen hijos, o yo que tengo hijos, pues empezar a decir, sí, ya no va a estar en su fin de cursos, ya no va a ver a sus amigos, ahora pues se ha ido alargando, entonces a lo mejor a algunos de ustedes ya les pasó que ya atravesaron cumpleaños, ¿no? Donde, chis, ya no vamos a poder celebrar, es decir, sí ha habido una experiencia de pérdida. Cuando se habla, por ejemplo, de algún evento violento, pues tiene que ver con la pérdida fundamentalmente de la seguridad, a veces de la vida, de la salud, ¿no? Incluso pérdidas materiales, pero estos eventos generalmente, les digo, siempre generan una pérdida de seguridad. Aquí también, digamos, en el tema del COVID, vemos cómo pues hemos intentado aprender, ¿no? O adaptarnos a esta nueva normalidad, donde hay ciertos mecanismos que nos van a garantizar de alguna manera la salud, y lo pongo entrecomillado porque saben que las estadísticas dicen que el 80% de la población nos vamos a infectar eventualmente, ¿no? Entonces, uno pierde esa certeza y esa seguridad, y usamos el cubrebocas, nos lavamos las manos, los sanitizantes, etcétera, las medidas que cada quien esté tomando, pero de alguna manera hay una pérdida de seguridad y nos encontramos en un estado de vulnerabilidad que produce, y estoy en la última columna, todas estas cuestiones de estrés, miedo.
hay veces que es indiferencia, o sea, hay veces que el impacto es tan fuerte que aparentemente el sujeto no parece, o sea, dice que pues no le pasa nada, pero hay como una indiferencia, vulnerabilidad de este sentido y pérdida de control, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que, bueno, yo un poco les comparto la experiencia personal. Este asunto del COVID a mí, yo la verdad es que he estado confinada casi, he salido a lo esencial y de pronto en el afuera, pues efectivamente hay una sensación de pérdida de control. Es decir, aunque voy con guantes, me lavo las manos, la careta, el cubrebocas, llevo el alcohol y el gel y el sanitizante, en mí sí hay una experiencia de que hay algo que no estoy controlando y que probablemente me infecte, ¿no? Entonces, estos eventos que irrumpen en el tejido social generan todo esto y entonces este miedo, porque normalmente esto es lo que produce, tiene como dos vías, ¿no? Y ahí es un poco, ahorita vamos a empezar a hablar de la resiliencia, pero ante este miedo que puede estar dado, insisto, ahorita pues es el COVID, pero pensemos en un evento violento y no tiene que ser amplio, puede ser que me asaltaron o que me agredieron, etcétera. Hay un miedo y hay dos respuestas, o los seres humanos tendemos a dos respuestas. Una es encerrarnos, ¿no? Es decir, pues meternos en nuestra casa, ¿no? Estar pasivos, es decir, es una situación bastante pasiva donde dejamos que suceda lo que tenga que suceder y yo mientras me resguardo, pareciera que estamos a merced del otro y hay una experiencia de pérdida de control, ¿no? En cambio, la otra parte o como la otra vía tiene que ver con aceptarlo y simbolizarlo, es decir, poder hablar al respecto, poder asumirlo y eso son experiencias que nos devuelven el control, nos colocan de una forma activa o a las personas y retomamos o se retoma la capacidad de decisión. En estas últimas tres es donde nosotros ubicamos el empoderamiento. Ahorita cuando les comparta el ejemplo o la experiencia que tuvimos va a quedar mucho más claro como estas cosas que ahorita pareciera que están bastante abstractas, pero digamos que ahí ubicamos este asunto de cuando algo le pasa o algo sucede socialmente que simbra el tejido social, no quiere decir que lo rompa, por eso no puse ruptura, porque afortunadamente el tejido social es bastante flexible y generalmente lo que sucede es que se resquebraja, pero no se rompe, y justo a partir de ahí es como podemos retomar para restituirlo o para repararlo. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción del tejido social, voy a tomar una cita, la puse textual de un libro de jesuitas por la paz que han tenido toda un trabajo y una experiencia trabajando en comunidades en Morelia, ellos sí acotados a experiencias de violencia importante, pero ellos dicen que son los procesos encaminados a motivar relaciones, promover prácticas y fortalecer visiones que favorezcan el buen convivir en las diferentes instituciones de un territorio determinado. Es decir, fíjense, van a hacer acciones o intervenciones que hagamos, digamos, puede ser que sea desde la institución, que generalmente es desde las instituciones, o puede ser desde los individuos, que recuperen o motiven a relacionarnos y hacer cosas o promover prácticas y fortalecer visiones, que este es el objetivo, que favorezcan el buen convivir, es decir, recuperar esa confianza en el otro, recuperar ese, digamos, nosotros, que cuando sucede algo que irrumpe, generalmente nos retraemos, nos encerramos y nos volvemos yo, ¿no? Ya el vecino, pues allá él, y recuperar esa visión del nosotros. De eso se trata cuando hablamos de la reconstrucción del tejido social. Y bueno, un concepto, digo, no me voy a meter mucho en el tema de resiliencia, pero me parece importante, insisto, tener como un marco común. Es una de las palabras que utilizamos mucho en el ámbito psicológico y de pronto uno se detiene a pensar y bueno, todos estamos entendiendo lo mismo por resiliencia. Entonces encontré varias ideas que me parece importante poner sobre la mesa. Una, bueno, que la resiliencia es un término que surge de la física en relación, a lo mejor esto ya lo vieron hace el jueves, pero bueno, que surge de la física en relación con la resistencia de los materiales, es algo que importamos de la física, que dice que los materiales, o sea, es la resistencia de los materiales, así como con la capacidad de recuperación de los mismos al ser sometidos a diferentes presiones y fuerzas, ¿no? Entonces tienen que ver, si se fijan, con un asunto ahí
como de nuevo de flexibilidad, ¿no? Esta capacidad de recuperar y de resistir. Entonces, hay varios autores que hablan que existen 4 supuestos en este concepto de resiliencia. Uno que tiene que ver con que la resiliencia la relacionan con la capacidad o con la adaptabilidad, es decir, consideran a la resiliencia como una adaptación positiva que supera las exposiciones de riesgo o la vulnerabilidad. Es decir, digamos, en esta situación del COVID, pues alguien resiliente será alguien que se adapte a esta nueva normalidad, ya sea en el confinamiento o en el exterior, utilizando todas esas medidas de seguridad, que el adaptarse tiene que ver más con un asunto de asumir, aceptar y que no tenga estos efectos de producción de ansiedad, digamos, negativos, hablándolo en términos así, sino que sea un asunto donde el sujeto pueda, pues, adaptarse y aprender, ¿no? Asumir que no va a haber una vida como la conocíamos y asumir que lo que venga, pues lo va a resolver. Entonces, es el tema de adaptabilidad. Otro supuesto tiene que ver estas visiones que dicen que la resiliencia integra el concepto de habilidad y o capacidad, ¿no? Hay quien dice que una persona tiene esta capacidad resiliente, que consideran la resiliencia como una capacidad o habilidad para afrontar exitosamente las adversidades, ¿no? El otro día le comenté a mi mamá que iba a estar aquí platicando con ustedes, y ella me decía, oye, Rocío, ¿pero qué es la resiliencia? ¿No? Entonces, justo yo le decía, pues hay veces que nos preguntamos por qué 2 personas que experimentan o que crecen y se forman en el mismo contexto, pensemos hermanos, que tienen las mismas oportunidades, etcétera, hay una que sí logra afrontar una adversidad y hay otra que no, teniendo los mismos recursos. Pues bueno, tiene que ver justo con que una podríamos decir que desarrolló esta capacidad de afrontar exitosamente la adversidad. La tercera o el tercer supuesto tiene que ver con aquellas que ponen más énfasis en la relación de factores externos e internos. Es decir, consideran que los factores externos e internos se encuentran en constante interacción. Es decir, esta visión resiliente tiene que ver sí con las capacidades, habilidades de la persona, pero también con los recursos con los que cuenta a su alrededor. Es decir, si tiene una red de apoyo, ¿no? Por ejemplo, con quiénes cuenta, si tiene como un constructo de creencias o instituciones que los respalden. Entonces, de alguna manera, este tercer supuesto contempla la cuestión o los recursos externos con los que cuentan las personas para hablar de resiliencia. Y finalmente es este supuesto que entiende la resiliencia como una adaptación y proceso. A mí me gusta mucho esta visión porque de alguna manera pone resalta o sobre la mesa que la resiliencia es el producto de una interrelación de factores que se activan como un proceso dinámico. Es decir, y pues si hiciéramos el ejercicio, digo, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero donde cada uno pudiera compartir quizá cómo empezó viviendo este tiempo de confinamiento y cómo a los 5 meses que inició, cómo nos encontramos, sin duda ha habido un proceso. Sí, un proceso de adaptación, un proceso de asimilación, un proceso de aprender a vivir con ello, pero seguramente hemos tenido distintos momentos donde a lo mejor la ansiedad nos domina o la incertidumbre nos causa, todos hemos tenido quizá alteraciones en el sueño, en fin, ¿no? Entonces, esta visión de la resiliencia como un asunto dinámico o de proceso implica también, como digamos, la oportunidad a que una persona vaya adaptándose y vaya desarrollando una respuesta resiliente ante alguna eventualidad. Déjenme ver. Ok, entonces, digamos, entonces ya tenemos como estos 3 elementos. Uno, el tejido social. Otro, estos eventos que irrumpen y que desconfiguran o que rasgan un poco este tejido. Y la resiliencia, que es uno de los principales factores que nos permitirán restituirlo o, digamos, sanarlo, restituirlo, restaurarlo. Entonces, digamos, desde la experiencia que hemos tenido en intervenciones comunitarias, hemos visto que el tema del acompañamiento es fundamental. Es decir, no quiere decir
que el tejido solito se restituya, sí, pero hay procesos que lo facilitan. Entonces, un poco los pongo en contexto, ¿no? O sea, para que sepan un poco desde dónde les estoy hablando. Muchos años, bueno, no muchos, un sexenio, estuve trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el área de derechos humanos y atención a víctimas del delito. Precisamente fue en el sexenio de Felipe Calderón donde inició todo este asunto de la guerra contra el narcotráfico. Y lo que hacíamos, fundamentalmente, digamos, mi área, lo que se encargaba, era de intervenir justamente donde había habido eventos violentos. Nosotros interveníamos con la sociedad civil, un poco apuntando a este asunto de atención directa, o sea, las víctimas directas, pero veíamos que había efectos sociales o efectos comunitarios que era importante también atender y acompañar. Entonces, a partir de ahí, pues vimos que era importante y era fundamental este asunto de catalizar procesos o de provocarlos y de acompañarlos, ¿no? Entonces, el acompañamiento, pues siempre lo hemos visto como yo siempre he dicho que es una puerta, o el trabajar con otras personas implica que es una entrada al mundo subjetivo. O sea, este asunto, si recuerdan como en la tercera diapositiva que yo hablaba de que estos eventos irrumpen y generan una pérdida, o sea, un daño, una pérdida, pero esa pérdida no necesariamente es común y no necesariamente significa lo mismo para todos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que unos simbolizan o para unas personas significan una cosa y para otras personas significan otra, ¿no? De ahí que de alguna manera intervenir o acompañar procesos de restitución del tejido tiene que ver con, pues, con entender qué significa para cada quien. E insisto, ahorita que les comparte el caso concreto va a quedar mucho más claro, ¿no? El acompañamiento implica una intervención interdisciplinaria. De alguna manera nosotros interveníamos fundamentalmente desde la parte psicológica, la parte emocional, digamos, lo que había provocado emocionalmente este evento o esta ruptura, pero también la parte legal, ¿no? Ahí vemos que hay muchas cuestiones jurídicas o legales que una vez que las personas las tienen como claras, eso da mucha certeza y genera muchísima tranquilidad. Digamos, en el caso quizá que estamos atravesando ahora, que tiene que ver con una contingencia de salud, pues digamos la información respecto a cómo opera el virus, cómo se contagia, cómo puedo prevenirlo, en fin, o sea, digamos, y el gobierno se ha encargado con estas conferencias diarias del subsecretario López-Gatell como de apuntar a decir, entre más información haya, más tranquilidad y más claridad habrá entre la comunidad y la población, y eso bajará la angustia y la incertidumbre. Entonces, un poco nosotros vimos que digamos, la experiencia nos dijo que de pronto en estas experiencias o en estos eventos surgían muchas dudas jurídicas, desde si me van a restituir lo que yo perdí materialmente, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, a qué tengo obligación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre íbamos un equipo o siempre íbamos en apoyo con una cuestión jurídico-psicológica, y un poco el papel que jugábamos era un papel de brindar seguridad y constancia, ¿no? Es decir, aquello que se perdió, que de pronto había que estaba, digamos, fracturado, nosotros llegábamos a ser como nosotros desde la psicología hablamos de un yo auxiliar, o sea, esa persona que de alguna manera ahí donde las personas dudan, tienen miedo, están muy ansiosas, nosotros llegamos a decir, a ver, te acompaño de esta forma o te acompaño de esta otra, ¿no? Entonces, digamos, mucho del trabajo, y ya no va, porque si no va a dar tiempo, no va a adentrar mucho en esto, mucho del acompañamiento tiene que ver con hablar del evento, qué nos provocó, pero sobre todo qué podemos hacer como comunidad para resarcirlo o para restituirlo. Entonces, me va a pasar a la que sigue, que ahora sí ya va a quedar todo mucho más claro. Esta es una experiencia que tuvimos en el 2013, empezó. Yo ya no trabajaba en Seguridad Pública, ahí empecé a trabajar en un centro comunitario que tiene la Universidad Iberoamericana, en una colonia que es, a lo mejor ustedes conocen o han escuchado, está el área de Santa Fe, que es como, digamos, donde están todos los corporativos, y es un desarrollo urbano fuera de la ciudad, pero de mucha envergadura
y se le ha invertido mucho, y junto hay colonias aledañas que quedaron como marginadas, ¿no? Es decir, son estas colonias en la periferia con altos índices de violencia, de vulnerabilidad, y ahí es donde trabajábamos. Entonces, Grupo El Monzón es como mi experiencia así que ilustra muy bien cómo es un proceso o cómo nos fuimos generando un proceso de restitución del tejido social. Esta comunidad de Santa Fe, aquí hay unas fotos, está pues cerca de unas barrancas de un río, entonces las construcciones son bastante, pues las bajadas y las pendientes son muy pronunciadas, fue como bastante anárquico la generación de esta colonia, se fueron construyendo, no hay como mucho trazo de vías, etcétera, y una de las calles, que se llama Paso El Monzón, se generó antes el gobierno, en la ahora alcaldía, tenían un programa de mejoramiento barrial, entonces la idea era que los vecinos se organizaban, los que vivían en esta calle, metían un proyecto y con recursos públicos hacían todo un mejoramiento o recuperación de los espacios, es decir, esta calle era una barranca y al final lo que se hizo fue acompañar a nosotros desde Casa Meneses, es el nombre del centro comunitario, ayudarles a la gestión de los recursos, pero eran los vecinos los que decidían, administraban, etc. Entonces, bueno, Paso El Monzón, se generaron tres áreas, hasta abajo están unos juegos de niños, luego están estas banquitas que ven del lado derecho rojas y arriba había unos como juegos de gimnasio. Pues bueno, esto tardó como un año. Total, que se generaron distintos comités vecinales, ¿no? Y hicimos el acompañamiento en las gestiones comunitarias. Y pues bueno, finalmente hubo la inauguración del Paso El Monzón, fue todo un evento comunitario, como pueden ver en la foto del lado izquierdo. Como siempre, pues hubo convivio y generaron inflables. O sea, los vecinos la verdad es que estaban muy contentos porque al final era una recuperación de un espacio e implicaba, digamos, una posibilidad donde decían, es que los niños van a tener dónde salir, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy linda la inauguración, toda una fiesta, ¿no? Acudió muchas personas, mariachis, esta es la parte, digamos, hacia arriba de Paso El Monzón, y eso sucedió un domingo. Pues a los 8 días, ¿no? Esto es la inauguración, a los 8 días hay una fiesta de 15 años organizada por una vecina de ese Paso El Monzón. Sucede pues hay una pelea entre chamacos, ¿no? Entre chicos, donde muere un joven de una colonia que se encuentra enfrente, que es Tlapechico. Y bueno, eso fue un fin de semana, fue un sábado. El lunes que nosotros llegamos a Casa Meneses, pues ese era el tema de la comunidad, ¿no? ¿Qué había pasado? Había muchas versiones del chico y el tema sobre todo era que tenían miedo que los jóvenes de esta colonia de Tlapechico pues tomaran represalias contra quienes lo habían agredido y tal, ¿no? Había gente que acudía al centro comunitario que había estado involucrada en todo el tema de la fiesta. Entonces, bueno, fue un evento que cimbró a la comunidad y ahí nosotros hicimos una reflexión, ¿no? Dijimos, bueno, nosotros decimos que acompañamos procesos comunitarios, hicimos lo del Paso El Monzón, muy bonito, jajaja, y esto es un evento también que irrumpe en la comunidad, ¿no? Entonces, generamos un taller que se llamaba Porque la violencia nos ha tocado, hablemos de ella. Y la forma de convocatoria fue tal cual ir a pegar pósters o bueno, cartulinas en los postes y convocar a reuniones vecinales. Lo que sucedió fue porque muere el chico y ese mismo día y al día siguiente entró la policía, estaban buscando al responsable. Entonces, digamos, el efecto fue que después de esa algarabía y de la gente en la calle, todo el mundo se atrincheró en sus casas, nadie quería salir, todo el mundo tenía miedo de todo el mundo, ya saben, como todos estos cuchicheos de quién fue, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo la convocatoria a los vecinos, el siguiente es viernes y sábado, fue el taller, acudieron algunos vecinos, trabajamos, digamos, hay toda una metodología restaurativa, pero a partir de la justicia restaurativa, donde pues trabajamos el evento, es decir, qué había pasado. Ahí el tema no era saber la verdad, digamos, absoluta, ¿no? Sino se manejaban distintas versiones, pero era como decir, mencionémoslo, es algo que cimbró y no podemos pretender que nunca pasó.
Entonces, bueno, hay todo un trabajo y una metodología, pero una de las preguntas finales que se hace es, bueno, a ver, ustedes, ¿no? O sea, ¿qué perdieron? ¿Qué sienten que perdieron? Y bueno, muchos eran seguridad, confianza en el otro. Y la otra pregunta es, ¿qué consideran que pueden hacer o se puede hacer para recuperarnos de este evento? Entonces surgieron varias iniciativas, unas tenían que ver más con gestiones ante la delegación, como que decían, no, es que hay que poner más luminarias, hay gente que decía, no, pues que venga la policía, nosotros decíamos, bueno, eso no nos compete tanto a nosotros, ¿no? O sea, sí podemos facilitar las gestiones, pero en realidad eso es como una respuesta que tiene que dar un tercero. Y me acuerdo mucho una cosa que dice Sara, una de las vecinas, y aquí se los puse, dice, contar con un espacio, y decía, que vean que no tenemos miedo, hay que salir de nuevo a la calle, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos, o sea, tomamos esa necesidad y entonces pasó el monzón, se volvió un asunto donde dijimos, bueno, pues nos vemos el viernes, y entonces primero le pusieron los viernes sociales de paso del monzón. Entonces, pues digamos, nosotros de alguna manera institucionalmente teníamos como todo un bagaje en el cual podíamos aportar, entonces íbamos desde pláticas de psicología, de género, aquí está Marta, que es una cuentacuentos, ¿no? Porque fundamentalmente iban niños, niñas y señoras al espacio. Después vino esta fase de talleres, ¿no? Hicimos varios talleres de distintas temáticas. Y curiosamente aquí les estoy señalando en la foto, hay unas mesitas y junto ahí cerca también hay un asador. Entonces yo me acuerdo mucho que como después del tercer, cuarto taller dijeron, oye, pues sí está muy padre, pero ¿qué vamos a comer? ¿No? Entonces una vecina dijo, no, pues yo saco un café, otros fuimos por galletas a la tienda y entonces empezó así. Y después se volvió un espacio, nos juntábamos todos los viernes, en teoría de 4 a 6, después se volvió un asunto como de 4 a 8 de la tarde, donde se volvió más bien un espacio, sí, de talleres, pero más como de intercambio y de compartir. Entonces, gran parte de la sesión se nos iba en qué vamos a cocinar y cocinábamos, ¿no? Entre todos. Yo invité como varios amigos, aquí por ejemplo, él es el Púas, que estaba dando una clase de tambores, en fin, y se volvió un espacio para compartir y después finalmente se volvió un espacio de intercambio de saberes, ¿no? Entonces, después de este asunto de, oigan, ¿qué vamos a comer simple? Alguien dijo, no, pues hagamos tamales. Entonces, entre todos hacíamos tamales, además de que seguíamos como haciendo alguna que otra actividad, ¿no? Eso, pero aquí la clave fue que todos los viernes, ¿no? Todos los viernes íbamos hasta que se volvió después a la inversa. La gente de la comunidad empezó a decir, oye, por ejemplo, Sara dijo, oigan, pues yo sé bordar, ¿quieren aprender? Órale. Entonces empezamos a bordar. Hubo otro que dijo, yo sé hacer tambores, hagamos tambores, entonces hicimos tambores, ¿no? Entonces ya se volvió un asunto donde empezó a crecer el grupo, había mucha más presencia, retomamos el tema de pintar los murales, el Púas, que es como jardinero, él se encargaba entre todos de limpiar, de podar los árboles, ¿no? O sea, digamos, este asunto de apropiarse del espacio, esto duró de diciembre, fue como en octubre del 2013 hasta como octubre del 2016. Y actualmente, o sea, digamos, nuestra presencia ya no está ahí. Se armó un grupo de WhatsApp, ¿no? Que justo ellos le pusieron Paso del Monzón Continúa, donde todos nos mantenemos comunicados y se ha vuelto un grupo autogestivo, ¿no? Ya ellos empezaron a generar sus reuniones, sus viajes inclusive. Surgió esta idea de si empezaba a llover, pues algunos vecinos ponían su casa y nos íbamos todos a su casa, es decir, pero se empezaron a generar estas relaciones de confianza, de solidaridad, de intercambio entre los mismos vecinos. Y bueno, actualmente ya luego nos mandan fotos, luego nos invitan y los acompañamos, pero en distintas cosas que siguen haciendo, ¿no? Déjenme ver cómo voy con los tiempos. Ahí vamos. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que hicimos en Paso el Monzón. Por eso yo les decía que de alguna manera iban a quedar claros ciertos conceptos, porque de alguna manera lo que fue clave en este asunto del monzón
o de esta experiencia a partir de este evento violento fue, por un lado, digamos, retomar esta iniciativa comunitaria, decir, queremos recuperar el espacio, acompañarlos en esa recuperación que implicó, pues, socializar con ellos, volvernos parte del grupo y de alguna manera retornar o que ellos recuperaran este asunto de la seguridad y la certeza sobre el territorio, ¿no? Entonces, además de la generación de nuevas relaciones, ¿no? Eso, digamos, pensándolo desde esta experiencia que tuvimos en Monzón a partir de un evento violento. Pero entonces hice el ejercicio, o digamos, pensándolo ahora en la contingencia por este COVID-19, que al final yo les decía hace un momento es lo que nos convoca, y que sin duda ha sido un evento que ha irrumpido en nuestras comunidades y en nuestra forma de vida. Y digamos que hay varios efectos, o ha habido distintos efectos de esta urgencia de quedarnos en casa, que además fue totalmente radical, ¿no? Entonces, por un lado, fue esta necesidad de tomar conciencia de los cuidados personales y comunitarios, es decir, más allá de mi familia o de mi persona, ¿cómo le vamos a hacer para cuidarnos entre todos, ¿no? Hace como un par de meses tuvimos la fortuna de tener un seminario con un asesor nuestro muy, muy importante y muy cariñoso de toda la vida, y él decía, es que aquí el asunto es cómo hago, o sea, el que el otro se cuide, o más bien, el que yo me cuide hace que el otro también se cuide, ¿no? O sea, digamos, que el otro, o sea, yo cuidándome, yo no contagiando algo, de alguna manera, también es algo que me protege a mí mismo, ¿no? O sea, si yo no contagio al otro, entonces, digamos, es algo que me cuido yo, nos cuidamos nosotros. O sea, lo que quiero transmitirles es esta importancia de el yo y esta visión de un nosotros, ¿no? Y el aislamiento, que eso es un poco, yo creo que ya profundizaron en eso el día jueves, ha traído varios efectos, ¿no? Desde el aumento de las tensiones en los hogares, o sea, tanta convivencia de una forma que no estábamos habituados, la incertidumbre que produce mucha ansiedad, ¿no? Este asunto de que no hay una certeza concreta hasta cuándo vamos a estar en qué semáforo, de qué color, si regresamos al rojo, si estamos en naranja, hasta cuándo va a durar, si la vacuna, qué sé yo. Obviamente hay alteraciones del sueño, síntomas depresivos o inclusive desarrollo de cuadros depresivos importantes, aumento en el consumo de sustancias, que eso también se ha visto, quienes fuman han fumado más, quienes toman y cualquier cantidad de sustancias, efectos en la economía familiar y local, sin duda, ha habido un impacto muy importante, y la ruptura de las relaciones sociales. Es decir, aunque, insisto, la tecnología es y ha sido una gran aliada, pues de alguna manera es algo que ha fracturado, ¿no? O sea, digamos, todo esto que se crea y que se construye y se vive en los espacios públicos. Entonces tomé, o les quiero compartir ahí un modelo que es de redes vecinales de solidaridad, que es un modelo generado por Jesuitas por la Paz, que también retomó la Secretaría de Gobernación. Seguramente a lo mejor hasta tienen ustedes el documento y lo conocen, si no, lo pueden consultar, está en la página de Gobernación. Es como decir, la importancia de apuntar, o digamos, una respuesta ante este asunto del COVID, es decir, y lo que ellos proponen es generar una red o generar redes vecinales de apoyo solidario. ¿Qué es? Pues la propuesta es construir una red de apoyo emocional durante la contingencia para prevenir crisis de depresión, pánico o estrés, monitorear la situación de las vecinas y los vecinos más vulnerables, ¿no? Como son las personas de adultas mayores, etcétera, o quienes presentan alguna enfermedad crónica, ubicar a las familias con antecedentes de violencia doméstica y tener redes de comunicación afectiva y cuidado, ¿no? Es decir, como este asunto de transmitir, no estamos solos, todos estamos dentro de lo mismo. Si se fijan, se han generado tanto a nivel nacional como internacional diversos movimientos, videos, spots, etcétera, que apuntan, si se fijan, el mensaje es, no estás solo, todos como humanidad estamos luchando o estamos enfrentando esta situación, y ahí hay un asunto ahí como de un nosotros que es importante, o a lo que apuntamos a construir o a reconstruir, ¿no? Colaborar con la satisfacción comunitaria de nuestras necesidades básicas, o sea, este asunto, y seguramente ustedes tendrán muchos ejemplos de estas iniciativas
vecinales o comunitarias de apoyo a distintas, ¿no? O sea, personas que la están pasando mal, que de pronto hay quien está regalando o está, no sé, por ejemplo, es que a mí se me viene a la mente en 3 casos. Uno, donde cerca de mi casa hay un restaurante que obviamente no puede operar, pero lo que hizo fue poner todos los insumos con los que él contaba a un precio muy accesible de frutas, verduras, carnes, etcétera, y entonces lo pone a la venta en precios muy bajos. Otro fue distintos vecinos que se organizaron para distribuir medicamentos a las personas mayores que no podían salir de casa. Otro tercero fue otro restaurante también que lo que hizo fue a sus empleados meseros que pues no estaban trabajando, les permitió el uso de las instalaciones y le dio los insumos para que ellos cocinaran y a su vez pudieran vender desayunos y comidas a domicilio, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo hablamos como de ese tipo de cómo nos unimos o generamos esta red para la satisfacción de nuestras necesidades básicas y la distribución, o sea, también el propósito es ayudar a la distribución solidaria de los apoyos y avivar la esperanza. Entonces, la definición de una red es las siglas, pero es una red vecinal solidaria, de apoyo solidario, es que son vecinas y vecinos que se organizan para cuidarse, ayudarse y enfrentar esta contingencia nacional y mundial de manera más efectiva, priorizando a las personas que más lo necesitan. Se trata de crear mecanismos de comunicación, soporte y ayuda para vivir el aislamiento físico, esto es muy importante, para vivir el aislamiento físico desde el acompañamiento solidario y la seguridad comunitaria, ¿no? Entonces, obviamente a lo que, pues, ahorita les voy a decir un poco el medio, pero los niveles de organización tienen que ver con, pueden ser desde personas de la calle o unidad habitacional, el siguiente nivel sería la colonia, sector o localidad, y finalmente el municipio. La conformación de las redes, un poco la idea es cómo se inicia, pues se sectoriza el municipio, se asignan responsables de cada sector, que va a ser el encargado, uno, de crear el grupo. Todo está propuesto a partir del WhatsApp. Sabemos que el WhatsApp se ha vuelto el medio de comunicación más efectivo y eficiente en este asunto de la contingencia. Inclusive WhatsApp modificó su plataforma o su interfaz, o no sé cómo se diga, para poder tener reuniones virtuales de más de 3 participantes. Entonces, bueno, la idea es generar estas redes vecinales a partir de un grupo de WhatsApp, y responsable de cada sector o de cada célula o de cada mini red está encargado de la vinculación, ya sea con los recursos internos y externos de la red, y la comunicación con las autoridades. Y algo muy importante que sirve o que opera en estas redes tiene que ver con la socialización de medidas de cuidado, ¿no? O sea, digamos, hasta ahora todos estamos muy al tanto, pero sería importante también que estas redes difundieran los protocolos de prevención del contacto de COVID, protocolo en caso de tener síntomas de fiebre, tos y gripe comunes, o sea, como que hay que hacer. Tercero, el protocolo ya en casos más severos donde inclusive hay dificultades para respirar, y el protocolo para el cuidado emocional, ¿no? O sea, son herramientas que se han ido generando desde distintos lugares que sería importante que se socializaran, ¿no? Entonces, digamos, este es un modelo, el de redes vecinales de apoyo solidario, que, insisto, Gobernación lo adoptó y fue el que sacó, que me parece que de alguna manera ya opera así. O sea, a lo mejor no hemos generado específicamente nuestras redes con nuestros vecinos, pero familiarmente les apuesto que casi todos tenemos un grupo de WhatsApp donde nos felicitamos, nos mandamos información, nos damos ánimos, etcétera, o un grupo con los amigos o con los colaboradores, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia que a lo mejor ya se las compartieron, que tenemos un grupo de todos los profesores de prácticas de psicología que ha sido más allá de un asunto de intercambio profesional de buenas prácticas. A mí me parece que ha sido una especie como de grupo de apoyo que nos ha permitido ir sorteando como esta situación. Entonces, digamos, lo que hace Jesuitas por la Paz es visibilizar lo que se empezó a gestar desde el inicio de la contingencia, que ya existía, pero que hoy en día vemos que se ha como potencializado y que ha sido un mecanismo
de acompañamiento y de apoyo para las personas, ¿no? Entonces lo que hacen estos modelos es decir, pues institucionalicémoslo, pongamos esfuerzos en generar estos procesos. Entonces ya para cerrar, porque creo que tengo 4 minutos, porque me gustaría escucharlos, a manera de conclusiones puse aquí una serie como de ideas, ¿no? A manera como de recapitular, o sea, la importancia de reconocer que hay eventos que irrumpen en el tejido social y lo resquebrajan. Insisto, pueden ser de diversa índole, que son situaciones que tienen efectos psicosociales a nivel personal, familiar, comunitario y social, y que hay que atenderlo en todos esos niveles. Asumir que este es como un mantra que de pronto yo me repito varias veces, ¿no? Que tiene que ver que estamos, o sea, no perder de vista que estamos atravesando una situación atípica mundialmente, ¿no? Y que es un asunto que no sabemos cuánto va a durar, pero sí podemos tener la certeza de que no va a ser para siempre. Entonces, de pronto cuando uno pone ciertas decisiones que tienes que tomar en esta perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, y es algo muy personal, pero yo estaba en la duda de si mi hijo, que va a entrar a la escuela, o sea, va a pasar de año, se quedaba de una cuestión virtual o híbrida, ¿no? Porque eso es lo que nos preguntó en la escuela. Yo decía, a ver, no pasa nada si un año de su vida lo invierte en casa, en tomar clases virtuales, aunque no tenga un desarrollo educativo maravilloso, un año no pasa nada, ¿no? Es decir, cuando uno pone en perspectiva las decisiones de esto que estamos atravesando, que es atípico, entonces la ansiedad y muchas decisiones se facilitan, digamos, ¿no? Este asunto importante que seguro también ya se nos comentaron de la importancia de darse permiso, ¿no? O sea, al final estamos atravesando una situación nueva para todos, entonces se vale, en ese sentido, de pronto tener distintos estados de ánimo, se vale de pronto no querer ver a nadie, o se vale decir necesito apoyo, ¿no? Y eso sucede a nivel personal, pero también a nivel comunitario y social, o sea, hay que exigirnos, sí, muchas cosas, pero de pronto también la misma comunidad baja la guardia y dice calma, ¿no? O sea, no podemos estar sobreexigiendo. La importancia del contacto social y sentido de pertenencia, o sea, este asunto a lo que apunta este modelo y esta propuesta de redes vecinales de apoyo solidario es justamente a no perder el nosotros, o sea, a pesar de que no nos vemos en la calle, a pesar de que no nos encontramos en el espacio público, al final sí pertenecemos a una comunidad, sí formamos parte de un todo y de un nosotros que nos contiene, que eso es muy importante. Y bueno, finalmente apostar a la resiliencia comunitaria que permitirá salir de la situación que atravesamos, ¿no? O sea, todos tenemos ejemplos y ahorita sí agradecería mucho que ustedes pudieran compartirme quizá algunos, pero de respuestas solidarias y resilientes de las comunidades ante adversidades muy fuertes, ¿no? Entonces, pues un poco yo lo dejaría hasta aquí. Si tuvieran dudas, preguntas, comentarios, voy a dejar de compartir mi pantalla para podernos mirar y no sé cómo se hace. Listo, dejar de compartir, ya estoy. Entonces ahora sí cedo el micrófono para escucharlos. Eso fue. Adelante, regidora Mirna, por favor. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? La regidora María de los Ángeles. Adelante, regidora María de los Ángeles, por favor. Muchas gracias, maestra Rocío, muy amable, qué bonita plática. A mí siempre la resiliencia es un término que me ha gustado muchísimo. Yo soy de perfil Ciencias de la Familia, soy licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac, Oaxaca. Y la resiliencia es un tema que me acompañó a lo largo de toda mi carrera y a lo largo de todo el servicio público que he realizado. Le agradezco mucho su ponencia y haberme recordado tantas cosas respecto a ella. Me llamó la atención el modelo de redes vecinales de apoyo solidario. Le quiero compartir algo similar más o menos que estamos llevando a cabo en el municipio.
Yo soy María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social. Por reglamento de salud municipal nos mandata constituir un comité de salud municipal y a su vez comités locales de salud. Nuestro municipio está dividido en 13 demarcaciones que se llaman agencias municipales y las colonias de la cabecera municipal. Entonces me di a la tarea naturalmente de constituir el comité desde que inició la administración y enseguida, porque yo ya venía viendo lo de la pandemia, pero además la ley lo mandata, era constituir los 13 comités locales de salud. Entonces yo ahorita escuchando su ejemplo, yo pensaba, es más o menos lo que estamos haciendo por otro motivo, pero para atender temas de salud. Y precisamente hemos utilizado el WhatsApp como la herramienta fabulosa, que no tiene costo para todos, para que exista la comunicación entre la Regiduría de Salud, los comités locales de salud y los agentes municipales. Y ha sido un ejercicio maravilloso de comunicación a través de Comunicación Social Municipal y la Subdirección de Control Sanitario, para intercambiar toda la información necesaria por la pandemia. Desde fechas de fumigaciones para prevenir el dengue, fechas de sanitizaciones en cada demarcación, puntos de acuerdo, los acuerdos que se van tomando en cabildo, toda la infografía que el municipio elabora para atender la pandemia se les hace llegar y ellos a su vez tienen la obligación de compartirlo en sus demarcaciones. Ha sido un excelente ejercicio, doctora maestra Rocío. Naturalmente hay comités que son más activos unos que otros, agentes que son más activos unos que otros, pero ha sido, le puedo decir que hasta una experiencia hermosa para paliar ansiedades. En verdad se palían ansiedades. Se les advirtió desde un principio que no eran grupos para memes, para oraciones, para publicidad. Solamente era información oficial. Todos lo entendieron. Hay unos más comunicativos que otros, pero no tiene idea qué excelente herramienta de trabajo ha sido para poder llegar a todas las demarcaciones. Sí, claro. Yo les he dejado a cada comité el poder de decisión, por ejemplo, si se les van a repartir despensas, que ellos elijan a qué personas. Y nos maravilla porque, como bien dice usted, ellos tienen identificados qué adultos mayores están más solos, ¿sí? Qué madres solteras necesitan más apoyo o son violentadas, que ha sido un ejercicio padrísimo de solidaridad. Entonces, le quería yo compartir esta experiencia, maestra Rocío, que en el municipio estamos tratando de hacer esto y de despertar en estos momentos en la población, que son momentos de generosidad y de solidaridad. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias por compartir la experiencia. A mí me parece que además este asunto de involucrar a la población los coloca en un lugar ya no solo pasivo, donde el otro, la institución viene y me resuelve, sino justamente apunta entre todos a este asunto del nosotros, hagamos que esto funcione. Por eso hablaba de la importancia de concebir el tejido social, no solo entre personas, sino que involucrar a las instituciones, sobre todo el gobierno, es fundamental, pero en un asunto ahí de nosotros, de todos activos. Y creo que este es uno de los ejemplos que permite ilustrar estas ideas, ¿no? Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, regidora Mirna López Torres, por favor, y luego la regidora Luz María. Gracias, secretario. Perdón, es que andaba yo batallando un poquito con mi internet, por eso quise conectarme, pero nada más me salí. Bien, pues primero agradecer, ¿no? A la ponente, a nuestra Rocío, esta oportunidad y que nos lleva a esta etapa donde muchos han considerado que el hablar de un tejido social, el hablar de esa resiliencia, esa capacidad para poder salir avante ante todas las circunstancias, es algo que no se aplica en lo general. Yo creo que hoy como
ciudadanía ante esta pandemia nos ha tocado enfrentarlo. Su servidora, soy regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, y bueno, nos toca y nos ha tocado abonar y caminar en la parte de lo que es el tema de mujeres, el tema de violencia, lo que nos ha tocado en su momento enfrentar como autoridad, pero también como personas, como familias, algo que es vital y que no quiero extenderme mucho, pero dentro de lo que usted cita es muy importante esta comunicación. Su servidora igual dentro de la forma que estamos operando y trabajando es nosotros generamos redes y estas redes precisamente nos permitieron poder estar en contacto con más mujeres en esta parte de acompañamiento, donde cuando ellas hablan y piden esta parte de ayuda, pues se va canalizando. Pero algo que permite también esta parte de redes es que en esta etapa que nos toca de confinamiento, un libro te cambia la vida. Entonces hay muchas que generamos también estos círculos de lectura, aprovechando la tecnología, y eso nos vino a ayudar a fortalecer, de tal suerte que ya empezamos a generar los viernes de lectura y con un libro, y entonces a compartir, y eso nos permitió empezar a retroalimentarnos de toda la forma en que, cómo lo interpretan, pero también logramos que en cada una de las agencias, si bien no todos tienen el internet y tampoco se pueden estar haciendo grupos o reuniones masivas, sí se daba esta oportunidad donde con un monitor que tuvieran prendido, pues ya se reunían 4 o 5 mujeres, primas o menos de la misma familia, y se conectaban, y entonces era una mayor comunicación. Es sorprendente ver cómo en esta forma de irnos adaptando, pues bueno, hoy la estamos viendo con nuestros hijos, ¿no? Y nuestras hijas en la parte de la educación y formación. Entonces, considero que mucho de lo que usted nos ha compartido el día de hoy, no solo es en verdad un testimonio de que esta forma y de relacionarnos unos con otros es vital, sino que es muy efectivo. Y le digo, en materia de mujeres, en materia de igualdad, en materia en esta parte de acompañamiento, hemos aprendido a involucrarnos, tanto sociedad como gobierno, y esto viene a facilitar muchas cosas, al menos desde lo que me ha tocado vivir y ver, sí nos ha apoyado mucho. Esto ha permitido que tengamos hoy día una red de mujeres muy amplia que pues está en todo el municipio, y que esto viene apoyando a otras mujeres de municipios conurbados, porque también esto nos permitió identificar cómo esta comunicación se facilita a raíz de cómo estamos ubicados, ¿no? Que el problema y lo que está tocando vivir a una mujer de Santa Lucía, de Jocotlán, de San Pablo, se resuelve. Entonces, pues yo agradecerle la conferencia, lo que usted hoy nos aporta, y dar testimonio efectivamente de que, como usted hoy nos comparte, es un gran avance, pero sobre todo es lo que más nos ha funcionado, y que creo que esta forma de enfrentar la pandemia ha sido de gran utilidad. Hoy le aprendí más formas que créame, voy a implementar y voy a aplicar, que no tenía previstas, y pues bueno, le agradezco muchísimo todo lo que hoy su servidora aporta para esta mortal, que va a ser de gran utilidad, y como en mí, muchas que ya estamos en estas redes. Gracias. Sí, no, muchas gracias, regidora Mirna, por compartirnos, y eso, o sea, de alguna manera también da pie. Me parece que el asunto de trabajar en red es fundamental, justo, digamos, porque las redes permiten alcanzar o llegar, obtener esto, extender los brazos donde a uno no le dan, ¿no? Es decir, pero también eficientar y distribuir mejor los recursos. Y en ese sentido me parece que también, más allá de, digamos, de compartir la experiencia, pues de alguna manera también externar la intención de la Universidad Iberoamericana de poder acompañar estos procesos que ustedes están generando, ¿no? Porque quizá
podrán detectar necesidades para las cuales nosotros podamos de alguna manera sumarnos a todas las acciones que están realizando. Entonces creo que parte también de abrir este espacio de diálogo, de encuentro, pues sería de alguna manera comenzar a pensar, si ustedes lo consideran pertinente, pues cómo pudiéramos, en este sentido y en esta analogía, extender las manos y los brazos de la Ibero al municipio, ¿no? Y poder colaborar y trabajar conjuntamente. Gracias, maestra Rocío. Tiene la palabra la regidora Luz María, por favor. Pues muy buenas tardes. Le agradecemos su intervención y su oportuna conferencia, doctora Cos. La verdad, pues yo quiero hablar hoy del meme, ¿no? Como una herramienta para sonreír, ¿no? Para bajar el estrés, ya que pues libera las cuestiones químicas que nos permiten ver la vida diferente. Y en este momento yo creo que diría tendremos que hacer un día lunes, martes, miércoles y toda la semana de memes, en el cual nos permita ver la vida diferente, ¿no? Positiva. Y quisiera que todas las redes también de vez en cuando la seriedad quedara a un ladito, ¿no? Y pudiéramos ver esa parte noble de la vida, más como mexicanos, como una cultura internacional que es el meme, y la verdad interesante en estos momentos inédita, y introducirla en los grupos de vez en cuando, porque no todo es negativo, ¿no? Tenemos que ver esta parte de crisis como una oportunidad, ¿no? De saber darle la vuelta en la resiliencia y tratar de tornarnos un mundo mejor. Es cuanto, gracias. Sí, muchas gracias. No, bueno, yo creo que nosotros como mexicanos, como cultura, somos como expertos o sea, ese es un aspecto muy resiliente de nuestra cultura, ¿no? El asunto inclusive de reírnos de la muerte, es decir, hay como toda una producción cultural que con esto de los memes, la verdad es que los mexicanos es increíble que uno está escuchando la noticia y ya se está haciendo en las redes sociales el meme, y a eso me refería un poco yo con este asunto de darnos permiso. O sea, se vale inclusive estar felices en medio de esta circunstancia, ¿no? Pero a veces de pronto dices, oye, no, pero ¿cómo vas a estar tan contenta si estamos atravesando por A, B, C, D? No, esa es la capacidad de la resiliencia, y me parece maravilloso que la haya puesto explícitamente sobre la mesa, porque claro que es un ingrediente que nos rescata, ¿no? Día con día. Muchas gracias. Gracias, maestra. Adelante, por favor, regidor René González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, maestra Rocío, por esta ponencia tan interesante, tan nutritiva para estos tiempos. Yo tendría una pregunta que hacer. Si estoy mal, pues me corrige. La pregunta sería es cómo fortalecer esa resiliencia en personas que no lo son, ¿no? O que no tienen esa capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Recuerdo a Tomás Alva Edison cuando se le quema la fábrica por completo y él expresa unas palabras y dice, gracias a Dios, todos nuestros errores se quemaron. Ahora podemos empezar de nuevo. Pero ¿cómo lograr desarrollar esa capacidad de fortaleza en las personas que no lo tienen cuando estamos dentro de una restricción social en donde solamente los medios de comunicación, como bien lo dijo usted, lo dijeron algunos compañeros, es el WhatsApp, es el medio de comunicación, pero ese medio de comunicación pues es un poco frío, por decirlo así. No expresa el sentimiento, el cariño, el aprecio hacia la persona. Por ejemplo, si una persona está enferma del COVID, solamente le podemos mandar un mensaje, decirle ánimo, de fuerza, de fortaleza, pero eso no es lo mismo como para estar junto a ellos o ellas y poderles dar un abrazo, que no se puede. En fin, ¿cómo lograr alcanzar esa fortaleza en esas personas que no tienen esa capacidad si a través de los medios de comunicación pues, no es viable, no es posible? ¿Cómo lograr? Pues sí, creo que es una gran pregunta y un gran reto, porque
O sea, yo, digamos, pensé varias cosas. La primera tiene que ver con, digamos, la importancia. ¿Se acuerdan que decíamos que la resiliencia, además de una capacidad y una habilidad, tenía que ver también con un asunto de un proceso y de esta interconexión entre recursos internos y recursos externos? Aquí, digamos, tiene cabida el tema del acompañamiento. Si hay una persona que vemos que no es tan resiliente, ¿no? Digamos que está pesimista, que no sale adelante, que tiene síntomas ahí medio depresivos, de ansiedad, todo es negativo, tal. Creo que el cobijarla con recursos externos, es decir, una red de apoyo, alguien que esté permanentemente, oye, ¿cómo vas?, etcétera, puede ser de gran utilidad. Claro, ahorita efectivamente el tema es lo que puede decir un abrazo, cómo se lo digo, ¿no? O sea, cómo transmito esta calidez o esta solidaridad que puede ser el abrazo. Pues digamos, lo que más tenemos a la mano efectivamente es el WhatsApp, pero creo yo que el tema del lenguaje, o sea, el tema de decir las cosas. Van a decir que o sea, yo tiendo a ser un poco como idealista, pero digamos, yo hablo todos los días con mi mamá, que no la veo desde hace 4 meses, y todos los días le digo que la quiero, porque ella es una persona en riesgo. No estoy diciendo que esté saliendo, se está cuidando mucho, pero es de estos grupos poblacionales donde si le da el COVID, probablemente le dé muy fuerte, ¿no? Entonces yo digo, yo no quiero perder la oportunidad de decirle lo que siento. Creo que eso sería un mecanismo. O sea, de pronto damos por sentado muchas cosas, que el otro sabe que uno está ahí, que el otro sabe que lo queremos, y hay veces que no. Entonces, dentro del WhatsApp, pues también existen las llamadas, que entiendo el WhatsApp es mucho más efectivo, pero de pronto se ha perdido también esta cercanía, que lo que más tenemos ahora, digamos, es este asunto del vernos y el escucharnos. O sea, yo creo que el tema del lenguaje afectivo, digamos, puede transmitirse vía la palabra y cobijar a estas personas con estas, digamos, redes vecinales, o sea, digamos que estas redes se vuelvan un recurso externo que les permita, digamos, salir a flote. Este asunto de los grupos de lectura, por ejemplo, ¿no? O sea, abrir estos espacios donde quizá se sume gente con un interés. Por ejemplo, yo he vuelto a tejer, que hace años que no lo hacía, y de pronto ha sido una actividad que me permite estar en comunidad con otras mujeres porque nos conectamos a sacar el tejido y la puntada y que quién sabe qué, pero al final acaba siendo un grupo, pues, de contención, de apoyo, donde cuando una va bajoneada, pues la otra le decimos, oye, no, a ver, échale ganas, ¿no? Entonces, creo que hay diversos recursos, que es un reto, sí, sin duda. O sea, creo que inclusive nosotros en la universidad nos hemos hecho esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sustituir lo que da la presencia con lo virtual? Y seguimos generando la respuesta porque no la sabemos del todo, ¿no? Gracias, maestra. Tiene la palabra la regidora Fernanda Mau, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Rocío. Qué gusto verla. Muy buenas tardes a compañeras y compañeros que están aquí. Yo quiero compartirles un poco un caso de resiliencia cercano que tuve, ahorita que le gustaría conocer nuestros ejemplos. Un vecino mío usualmente vendía pan en el barrio de Xochimilco, que es un barrio pues muy tradicional de la ciudad. A partir de marzo, que empezó la contingencia, obviamente sus ventas bajaron porque él vendía en un triciclo. Entonces, pues dejó de vender pan y de repente encontró que los que usualmente eran sus clientes, que aunque ya no salían a comprar pan, pues seguían en sus domicilios, y empezó a ir a sus casas y les dejaba pan, y de repente fue que, no, pues si quiere yo también le puedo traer su verdura, yo también le puedo traer su fruta. La esposa empezó a cocinar incluso, porque pues muchas cocinas económicas cerraron, entonces la esposa empezó a cocinar y de repente ya el señor, pues realmente platicando con él me decía, pues es que encontré un área de oportunidad, ya no solo vendo pan, sino que también ya les vendo verduras y ya les vendo frutas y ya les vendo comidas. Entonces, creo que realmente yo decía, este es un caso de resiliencia, porque en lugar de un poco deprimirse y decir, no, pues no estoy vendiendo, me está yendo muy mal, al contrario, él aprovechó las debilidades que vio en este momento de contingencia, trabajó en ellas y lo está convirtiendo en su fortaleza, ¿no? Creo que es un mensaje muy importante que creo que como comunidad tenemos que adoptar y compartir. Y bueno, agradecerle mucho, doctora, por compartirnos esta hora de plática y todos estos consejos que nos ha
que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Sí, yo creo que, o sea, un poco habla de este asunto de la flexibilidad y la capacidad de adaptarse, ¿no? Y también tener la sensibilidad de leer la necesidad del otro, porque a lo mejor si él no hubiera sido sensible ante este asunto de, oye, necesito fruta, necesito verdura, tal, y hubiera dicho, yo solo vendo pan y se aguantan, pues no hubiera generado, ¿no? Como estas posibilidades. Entonces, sí, justo creo que eso es como a lo que apunta este asunto de trabajar y de concebirnos como una red. Lo que hace uno impacta al otro y lo que el otro necesita, generalmente dentro de la misma red hay quien puede tener una respuesta o un apoyo a esa necesidad, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más de los participantes desea tomar la palabra? Adelante, por favor, regidor Luis Zárate. Sí, buenas tardes, maestra Rocío. Qué gusto me dio escuchar todos estos ejemplos de resiliencia, el ejemplo que usted nos dio y todo lo que los compañeros han dicho, porque creo que esto es muy importante para poder salir de este bache en que estamos por la pandemia, bache en salud, y sobre todo lo que ahorita se está presentando, que es lo económico. Ahorita va a empezar muy difícil la economía. Todavía a estas alturas va a haber muchos despidos, va a quedar gente que al salir ya no va a encontrar su empleo disponible, y todo esto va a crear otra situación. De por sí yo creo que al tejido social de los mexicanos nos agarró la pandemia un poco desquebrajada, sin decir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Las cuestiones políticas que se presentaron nos agarraron, unos enojados, otros molestos, unos festivos, otros de distintas formas, no quiero meterme quién tiene la razón, pero aquí nos agarró la pandemia. Y así como el ejemplo que usted nos decía del paso del Monzón, donde sucedió un crimen a la semana del festejo, pues prácticamente la pandemia es un hecho que nos debe de unir, y nos ha unido porque inclusive un ejemplo es: no uses cubrebocas, usa cubrebocas, y la mayoría de la gente está usando el cubrebocas, pues aunque les digan que no. ¿Por qué? Porque sabe que así se va a mantener un poco su seguridad. Esto yo creo que es la recuperación de nunca perder el de nosotros, de no andar individual, yo me estoy recuperando, yo estoy haciendo esto, yo hice esto, sino que estamos haciendo esto. Y como municipio sí he visto a todos los señores concejales, los directores, las direcciones han trabajado bastante en esto de llevar un aliciente de seguridad a los ciudadanos, de decir no están solos con lo de las despensas, con lo de la sanitización, con todos los trabajos que se están llevando a cabo. Les están llevando, el municipio les está llevando un acompañamiento de no está solo, vamos a salir juntos. Y así es como tenemos que avanzar en esto. De las crisis tienen que ser oportunidades que nos unan para salir adelante. Entonces yo creo que ha sido una buena plática y un buen recordatorio que la resiliencia no la debemos dejar en nosotros. Yo ya salí, sino que tengo que acompañar a otros a que salgamos, porque si no, por más que yo esté bien y diga yo voy a salir porque ya estoy bien, ya acepté que estoy en una pandemia y voy a salir de esto, no me hace nada, pues si los demás no lo hacen con todos los cuidados, con todos los protocolos de cuidar la salud, pues no voy a salir y ni va a salir ninguno, ¿no?
Muchas gracias, le agradezco todo lo que su plática que nos dio y es un buen ejemplo para que sigamos trabajando en esto. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias, señor regidor. ¿Alguien más que desee participar? Hay que dejar de ser los patitos feos para ser los cisnes hermosos, señores. Caramba. Eso es parte, ¿no? De esto. Sí, claro, claro. Adelante, Bernardo Senior, por favor. Sí, pues, buenas tardes a todos los regidores y todos los directores que están escuchando este conversatorio. Pues simplemente es para agradecer a la Universidad Iberoamericana por esta respuesta tan satisfactoria, tan alentadora, y también pues para agradecer a mi hijo, quien es el que se coordinó con el señor secretario, con usted, licenciado Constantino, pues para hacer verdad lo que hemos escuchado en 4 importantes conferencias. Yo creo que solo esperemos, yo como trabajador del municipio, que el municipio considere la apertura que ya hizo la maestra Rocío Cos, si es pertinente, pues hacer alguna actividad, algún convenio, pero ese tema ya será, pues, decisión de ustedes, ¿no? Pues agradecerle, Rocío, maestra Rocío, y a todos los quienes le antecedieron, a la vicerrectora de la universidad y a todos los que hicieron posible, y al municipio, al señor presidente, y pues yo simple y sencillamente fui un interlocutor, y mi hijo con Constantino hicieron todas las actividades pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias. De verdad, yo también, a nombre del señor presidente municipal, sí, bueno, perdón, ya no hay alguien más que desee participar. Adelante, maestro René, por favor. Sí, retomando la palabra del señor Bernardo, creo que fueron estas ponencias muy, muy interesantes. Cerramos con broche de oro este día y creo que fue un gran aprendizaje, de verdad fue un gran aprendizaje y creo que nos deja esa sensación de aprender a vivir la vida con esa plenitud, con esa confianza y sobre todo que el día de hoy, por ejemplo, con lo que decía el regidor Luis, el ejemplo que usted nos puso del Paso del Monzón, es un ejemplo de lo que podemos hacer los mexicanos cuando nos unimos sin esos prejuicios, sin esas fobias de que alguien tenga que salir por arriba de otro. Creo que tenemos que aprender que esta pandemia nos debe de enseñar esa unidad que debemos de tener los mexicanos y que sí podemos coincidir. Quizás tengamos algunas, podamos diferenciar en algunas cosas, pero sí podemos llegar a coincidir en muchas. Y creo que ahí es donde debemos de aprender a qué sí nos une para podernos fortalecer. Y de verdad, créeme lo que yo me quedo muy satisfecho con esta ponencia. Y yo decía en la anterior, ojalá y pudieran haber muchas más de esta, porque creo que nutre mucho a la persona y un ser humano como usted, maestra Rocío, con esa sensibilidad, con ese carisma y con esa forma de expresar y de sentir, creo que nos hace sentir nuevamente que podemos hacer algo en esta comunidad. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a usted y a todos los ponentes que nos antecedieron. Muchísimas gracias al señor Bernardo, también a su hijo por esta coordinación y al secretario, desde luego, también, y al señor presidente por haber permitido esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras de todas y todos y por haber pues compartido su experiencia y bueno, un poco pues ojalá podamos continuar colaborando y que esto se traduzca pues quizás sí en caminar y construir juntos, ¿no? Claro que sí, yo creo que sí va a ser muy importante esto, de verdad, y por eso quiero a nombre del señor presidente municipal agradecer la buena voluntad, la disposición de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
por compartir esos conocimientos, esas experiencias, mediante estas 4 charlas con cada uno de los expertos en cada una de las materias que fueron expuestas en estos 2 martes y 2 jueves, ¿no? Y que por alguna situación esta se tuvo que transferir para este día martes, porque tuvimos una sesión de cabildo, y que estas pláticas, estas charlas que fueron dirigidas al personal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a todo el funcionariado público, a los señores regidores, a los señores concejales de este ayuntamiento. Gracias, de verdad, maestra Rocío, por la paciencia y la motivación con la que expusieron cada uno de los temas y que de alguna manera sirven para ir definiendo algunos e ir tejiendo algunos vínculos, algunos lazos, ¿no? A través de esas conferencias que puedan darnos pauta para poder ir viendo cómo vamos a trabajar de manera conjunta. Bien lo decía la maestra Rocío, esta pandemia, y como lo mencionaron los anteriores ponentes, viene a darnos otro tipo de visión de las cosas, ¿no? Porque a veces nos perdimos, yo creo que nos perdimos en cuestiones de carácter material, pero también esta enfermedad que le dio a todo el mundo, que nos está pegando y que es una cuestión de salud pública, pero que afecta a la economía, que afecta a las relaciones personales, creo que sí va a permitirnos ver de otra forma la vida. Entonces, por todo esto, yo sí quisiera agradecer en primer lugar a la doctora Alma Polo Velázquez, que es la directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, quien en su oportunidad y en representación de la vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, la maestra Silvia Irene Schmelke del Valle, inauguró este ciclo de conferencias y que también nos acompañó en ese momento la doctora Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa. Y a cada uno de los 4 expositores, a la doctora Sandra Irma Montes de Oca Mayagoitia, al doctor Irving Rosales Arredondo, a la doctora Jessica Gutiérrez Castillo y a usted, maestra Rocío Cos Garduño. De verdad también a los señores concejales, muchas gracias por su paciencia, por su dedicación, por su empeño, y a mis compañeros directores, a la tesorera, al alcalde, a todos los directores en general que nos estuvieron acompañando en cada una de estas conferencias, porque sé de la responsabilidad que también tienen en las actividades diarias que desarrollamos en el municipio. Finalmente, a nuestros amigos, ¿no? A Bernardo Martiñón Senior y a Junior por darnos esa oportunidad de poder hacer esto, por permitirnos tener ese vínculo con la universidad, y que no se va a quedar ahí. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que podamos llevar a cabo otro tipo de actividades de manera conjunta. Yo creo que vamos a tener que hacer otro ciclo de conferencias, vamos a platicarlo bien y vamos a hacerlo de mejor manera. Finalmente, y en representación del señor presidente municipal de Oaxaca de Juárez, el licenciado Oswaldo García Jarquín, pues me voy a permitir declarar clausurada este ciclo de conferencias dialogando con la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Que tengan un excelente martes y que esta semana sea plena de éxitos.